Lamentablemente, la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar. 200 años después, aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno al camino a la vida. Yo les voy a decir algo. Bastante historia hay aquí. Bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! Pongo por delante de nosotros al comandante de todos los comandantes, al Cristo Redentor, crucificado y resucitado, al Cristo y su mensaje liberador, al Cristo y su mensaje de amor, de la justicia social. Y los llamo a todos, los que quieran patria, vengan conmigo para que sigamos haciendo patria. Vamos a vencer militantes del PSV con Chávez. Vamos a vencer militantes del PSV con Chávez. ¡Vengan conmigo! Vamos a vencer militantes del PSV con Chávez. Vamos a vencer ¡Rumbo al socialismo! del PSV con Chávez. ¡Venceremos! Socialismo, inclusión, solidaria invocación, sacrificio, integración, reimpulsando la nación, justicia y revolución, son una misma cuestión, como el pueblo y el amor. Invencible voz de Dios, un compromiso, un corazón bolivariano. Militantes del PSV con Chávez, vamos a vencer. Militantes del PSV con Chávez, ¡Vengan conmigo! militantes del PSV con Chávez, vamos a vencer. Militantes del PSV con ¡Rumbo al socialismo! ¡Venceremos! Nació el Partido Socialista Unido de Venezuela, un partido para elevar a su más alta dimensión la patria de Bolívar. PSV, la fuerza de los pueblos. PSV, la fuerza de los pobres. PSV, de hombres y mujeres. PSV, de los trabajadores. PSV, América Latina. PSV,
contra la tiranía. Campesinos, transportistas, militares y milicias, policías y bomberos, comerciantes, misioneros, petroleros, petroquímicos, científicos y obreros, enfermeras y doctores, graduados, pescadores, profesores, estudiantes, barrenderos, navegantes, peluqueros, carpinteros, afroindios, vigilantes, sacerdotes, periodistas, zapateros, los agentes, batallones, brigadistas, vengan cooperativistas. PSV, la fuerza de los pueblos. PSV, la fuerza de los pobres. PSV, de hombres y mujeres. PSV, de los trabajadores. Poder popular, camaradas. Socialismo, solidaridad. Unidad, unidad en la diversidad. Victoria de Venezuela. Paz, prosperidad. Salud, seguridad. Unidad latinoamericana. Victoria, victoria, victoria de Venezuela. Militantes del PSV con Chávez, vamos a vencer. 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 ¡Rumbo al socialismo! Vamos a vencer. Militantes del PSV con Chávez. Patria, socialismo o muerte. ¡Venceremos! Un placer tenerte en Semente de Vencer, que nos concedas un poco de tu tiempo para poder charlar en torno a la situación política en Venezuela, y te preguntaría ya directamente cómo es el momento político que está viviendo Venezuela y si se está logrando superar las problemáticas derivadas de ese bloqueo imperialista impuesto por Washington. Bueno, es un momento muy, muy interesante, porque efectivamente estamos bajo una guerra, bajo un asedio, un bloqueo cruento contra nuestro país, una guerra multidimensional, y en medio de esas circunstancias estamos avanzando, y esto es muy interesante porque ha producido heridas esta guerra imperialista contra nuestro país, ha producido heridas en nuestro pueblo, en conquistas históricas que logramos en revolución. Y sin embargo, no ha quebrado la moral de nuestro pueblo y hemos logrado avanzar en esas circunstancias. Y en este momento estamos en una especie de ruptura, porque Venezuela por muchos años, a pesar de haber iniciado un proceso de transformación revolucionaria, había estado muy marcada por todo el proceso de colonización y dependencia, por lo cual
el imperialismo norteamericano había hecho de Venezuela un país monoproductor, dependiente, como incapaz de desarrollar toda su potencialidad y su fuerza. La revolución bolivariana nos permitió dar saltos gigantescos, pero el bloqueo nos ha permitido romper con los amarres, porque era el chantaje más brutal, más bestial, de intentar llevar a nuestro pueblo a una situación de hambruna, de ponernos bajo la idea de pérdida total de las conquistas. Y bueno, en medio de esas circunstancias, el país ha avanzado. Decía el cantor Ali Primera, siempre triunfa la vida, o siempre que triunfa la vida, pierde espacio la amargura. Y ha triunfado la vida en medio de esa lógica de muerte, de guerra, de odio y de violencia que ha intentado imponer el Estados Unidos contra nuestro pueblo, ese intento de una guerra fratricida, guerra civil, guerra de perros, que es lo que intentan imponer en los países. Hemos continuado en democracia, hemos continuado en paz, hemos continuado con el poder popular, desarrollando justamente su soberanía, y hemos continuado además construyendo nuestras propias herramientas, caminando con nuestros propios pies y avanzando desde la potencialidad que tenemos como pueblo, como nación y como proyecto histórico. Precisamente, si en algo ha insistido siempre, primeramente el comandante Hugo Chávez y posteriormente el presidente Nicolás Maduro, ha sido la importancia del pueblo, la importancia del poder popular. No sé qué factor, qué importancia ha tenido ese poder popular para poder superar todas estas dificultades y también para avanzar en esa ruptura con el legado colonial al que hacía referencia. Todo. La base sobre la que se sostiene el proyecto revolucionario es el pueblo organizado, el pueblo consciente de su poder, el pueblo protagonista. No habríamos podido enfrentar ninguna de estas dificultades si no hubiese un tejido sólido, orgánico, en el movimiento popular, un tejido que nos permite de verdad ser nación, ser pueblo, ser comunidad. Ser pueblo no es solamente un conjunto de gente que vive en un territorio, es cuando tenemos clara conciencia de quiénes somos, cuando tenemos una historia común y una lucha y sobre todo un proyecto, un destino común. Y eso es fundamental. Nuestro pueblo asumió la revolución como su causa, y aquí yo creo que es uno de los elementos determinantes para que no haya prosperado, no hayan logrado los objetivos los imperialistas en contra de nuestro pueblo. Ellos asumían que con la partida física del comandante Chávez, con ese asesinato, porque fue una enfermedad inducida que le quitó la vida al comandante, se acababa la revolución. Ellos se habían creído el cuento de que el comandante Chávez era un caudillo, un líder mesiánico, y jamás pensaron que el comandante Chávez era un pueblo. Es la síntesis histórica de un pueblo que no se ha rendido, de un pueblo que ha ido construyendo con sus manos, con su corazón, con sus esperanzas, este proceso. Y el comandante Chávez siempre lo dijo desde que estaba en el proceso de campaña electoral por primera vez en el año 98, dijo: yo no soy yo soy un pueblo. Y sí, los pueblos paren sus líderes y paren sus procesos, y eso ha sido fundamental. La revolución bolivariana tiene como columna vertebral la conciencia de un pueblo, y sin esa conciencia no habría sido posible enfrentar la dificultad. Pero más allá hay que ir construyendo, y eso lo hizo, y tengo que hablar de por qué hemos resistido, tengo que remitirme al comandante Chávez. Desde el primer día, en el momento de posesión del mandato, en el año 99, 2 de febrero del año 99, el comandante Chávez apenas asumió el mandato, su primera alocución
citó a Bolívar en lo que fue el discurso de Angostura, y Bolívar decía: dichoso el ciudadano que con el poder de las armas, bajo su mando, convoca al pueblo para que ejerza su voluntad absoluta. Y eso fue como un mantra durante toda la campaña electoral del comandante Chávez, esa convocatoria al pueblo para el ejercicio pleno y soberano de su voluntad. Yo creo que esto ha sido determinante. No solamente el nivel de conciencia que el pueblo ha ido adquiriendo, sino el ejercicio del poder, que tiene que ser cotidiano, que tiene que ser permanente, que no es simplemente un decreto, una ley en la Constitución, sino que es un ejercicio permanente, organizativo, movimental, que nos permite transformarnos. Entonces, delegar el poder en el pueblo, y en este caso la acción que hizo el comandante Chávez fue llamarnos a proceso constituyente. No nos prometió él durante su campaña ni casas, ni vivienda, pero tampoco salud, nada, no prometió, solo dijo: vamos a refundar la República. Hay que refundar la República sobre nuevas bases, hay que romper con el colonialismo y tenemos que lograr el protagonismo del pueblo. Democracia participativa y protagónica. Y por eso te decía, el primer acto de gobierno fue convocar a un proceso constituyente, refundar la República sobre nuevas bases. Por primera vez los indígenas, los trabajadores y las trabajadoras, los pueblos afrodescendientes, las personas con alguna discapacidad, la juventud, las mujeres, todos asumiendo el protagonismo en la construcción de la patria que queríamos, en el recoger los sueños, los anhelos, las banderas de todos. Y eso es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por primera vez, una constitución no hecha por la oligarquía, no hecha por la colonia, no hecha por el imperio, sino hecha por el pueblo, por la gente. Pero luego de eso, lograr que lo que estuviese en la ley no fuese letra muerta. Así que las primeras acciones eran la constitución de los comités de tierra urbana, porque la gente vivía en la tierra, pero esa tierra no le pertenecía. Entonces, constituir esos primeros comités de tierra para que el pueblo se apropiara de su vida, de su territorio, de su existencia, y además pudiera decidir colectivamente su futuro. Y después de los comités de tierra urbana, los comités de salud, las mesas técnicas de agua, todo ese tejido nos permitió dar un salto hacia la constitución de los consejos comunales. Los consejos comunales ya como una instancia de gobierno, porque el comandante Chávez nos decía: cada necesidad se tiene que convertir en un movimiento y cada movimiento tiene que desarrollar una política. El tema es que esto no puede estar disgregado. Esto tiene que convertirse en un ejercicio colectivo del poder. Tenemos que ser gobierno en los territorios. Y esos consejos comunales fueron avanzando hasta llegar a una instancia que es una entidad de gobierno que agrupa todas estas experiencias que son las comunas. Pero digo, ninguna de las dificultades que hemos enfrentado hasta ahora se hubiesen podido derrotar esas dificultades y avanzar si no es con ese nivel de conciencia, de protagonismo, de organización y de experiencia. Voy a poner un ejemplo. Decía el New York Times en medio de la pandemia, Venezuela el epicentro de la pandemia. Intentaron, pensaron, asumieron que como nos tenían bloqueados, como no nos dejaban entrar medicamentos, como iban a impedir que entraran las vacunas, habían desarrollado todo un plan de asfixia, de estrangulamiento, en medio de la crisis mundial, de salud mundial. Pero nunca imaginaron que el pueblo iba a poder. El pueblo no era un convidado de piedra. El pueblo estaba organizado y sabía, porque conoce el territorio, porque conoce su comunidad, porque planifica sobre ella, cuántas mujeres embarazadas, cuántos adultos y adultas mayores, cuántas personas con alguna discapacidad, cuántos niños y niñas, quiénes podían estar enfermos, quiénes tenían algún síntoma. Y de manera colectiva se resolvió un problema
con la participación de un Estado que se pone al servicio del pueblo, que obedece, que escucha, que entiende, que sabe que el pueblo sabe, que sabe que solo el pueblo salva al pueblo. Entonces, el comandante presidente Nicolás Maduro, además de toda esta base organizativa y todo este acumulado de fuerza, de experiencia, de construcción de poder que se ha dado en todo el territorio, creó nuevos instrumentos. No solamente ya los comités de salud, sino que puso plataformas tecnológicas para que cualquiera pudiera reportar. Entonces tienes ahí el reporte individual, el reporte colectivo y la capacidad orgánica de desplazarte al territorio conociéndolo, pero no conociéndolo como un dato, sino como una parte fundamental de nuestra vida. Es una familia que conocemos, que sabemos, que comprendemos, que nos duele. Mientras que en Estados Unidos la gente moría por centenas, creo que fue uno de los países con el mayor impacto de contagio y de muerte. En Venezuela, las cifras no eran cifras, era vida, y la vida se salva y se cuida porque somos parte de un mismo pueblo, de una misma comunidad, de una misma familia. Entonces, el poder popular ha sido determinante. Otro elemento así durísimo del bloqueo en su primera fase, que era para provocar la hambruna, la guerra de perros, que era impedir la entrada de alimentos. Fue un mecanismo, primero, contrabando de extracción. Lo que producíamos y lo que habíamos logrado traer se iba por la frontera, hacia Colombia, hacia Brasil o hacia las Antillas, por la frontera marítima. Entonces, había un permanente contrabando de extracción, planificado, además diseñado. Una de las cosas que se llevaron era la moneda, dejarnos sin moneda para canjear, comercializar. Lo que no se llevaban de los productos, todo se lo llevaban. Lo que no se podían llevar, lo acaparaban. Preferían perder lo que se pudriera antes de que llegara a los anaqueles. Lo que no se llevaban o lo que no acaparaban o destruían, pues entonces lo ponían en un nivel de especulación tan brutal que era imposible acceder a ello. En medio de esas circunstancias tan terribles, porque además impedían que el Estado pudiera adquirir, comenzaron todas las medidas coercitivas luego de que el señor Barack Obama declarara a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria contra Estados Unidos, que impedían al Estado poder adquirir, y lo que podíamos adquirir era precios terribles, brutales, además del congelamiento de nuestros activos en el mundo. Sin embargo, cuando imaginaron que eso iba a generar una guerra de perros, ellos planteaban la idea de lo que pasó en Venezuela en el año 89, el sacudón, el caracazo, apostaban a eso, a que se generara una situación de caos, de ingobernabilidad y de violencia. Entonces el presidente Nicolás Maduro crea los comités locales de abastecimiento y producción para lograr que el alimento llegara a cada familia, llegara a cada comunidad. Tú sabías que no podía ser por el mercado tradicional, por el comercio, que es capitalista, que es especulativo y que además estaba haciendo el golpe. No podía llegar a través de la burocracia estatal, porque además de que no es la burocracia la respuesta para los problemas estratégicos, tampoco podía el Estado generar una bonanza porque no tenía cómo adquirirlo, así que lo poquito tuvo que distribuirse a través del poder popular, a través del pueblo organizado. Cada comité local de abastecimiento y producción tenía claramente el análisis geográfico y social de su territorio. Podía, como te decía, que se atendió el tema de la pandemia, saber qué familias necesitaban, cuánto necesitaban y cómo llegar de manera directa y distribuir de manera directa. Y esto fue algo que solo se puede hacer con el poder popular. Distribuir toneladas de alimento directamente a la gente en medio de una situación compleja, difícil, hasta en medio de la pandemia, y garantizar que a todos les llegara. Esto solo era posible con el poder popular, y esos fueron los comités locales de abastecimiento y producción. Teníamos acá la agenda concreta de acción, cómo el pueblo diseñaba el mapa de su territorio, el plan, el mapa de soluciones, qué hay que resolver, cómo hay que resolverlo,
y todo confiando en la sabiduría, la organización y la conciencia de nuestro pueblo. Entonces, no habría posibilidad. Nuestro Estado, que aquí, a diferencia de la Revolución Cubana, no bajamos de la Sierra Maestra, así que es una revolución que asumió mucha de la estructura del viejo Estado. El inicio de nuestro proceso se planteaba hacer una especie de transformación paulatina, no una ruptura violenta con lo anterior, sino más bien lograr esa posibilidad de avanzar con la organización. Así que bueno, un Estado además debilitado por toda esta acción de bloqueo, de medidas coercitivas, de guerra multifactorial, no podía dar respuesta. Las dio el pueblo y el Estado se puso al servicio del pueblo. Entonces, todas estas acciones de guerra, de bloqueo, de medidas coercitivas, también de sabotaje, de desmantelamiento de gran parte de la infraestructura de servicios, de intentos de generar violencia a través del paramilitarismo colombiano, a través de la delincuencia organizada. Todo eso se pudo enfrentar, además de los intentos de invasión mercenaria por parte de grupos de Estados Unidos, se pudo enfrentar por el nivel de organización del poder popular. Bien, perfecto. Siempre hemos hablado mucho en Tertulias en Cuarentena de que los consejos del poder comunal en Venezuela, junto con quizá la estructuración del campo, son dos de las grandes puestas adelante de proyectos socialistas a día de hoy en la humanidad, pero quizá aquí en el Estado español, incluso en Europa, gran parte de la izquierda desconozca cómo funciona consejos comunales venezolanos. Sé que es difícil pedirte un resumen de cómo podría entenderlo aquí un militante, pero no sé si nos podrías hacer un pequeño esbozo para que la gente después se interese por este proyecto que realmente vale mucho la pena. Vale, a ver, yo no sé cuánto diste de la otra intervención, pero los consejos comunales, te decía que en Venezuela apenas llega el presidente Hugo Chávez al gobierno, lo primero que hace es el llamar a un proceso constituyente, y ese proceso constituyente permite que la población indígena, afrodescendiente, mujeres, trabajadores, todos participen de el marco legal, jurídico de la República, y recoger las banderas, los sueños, las propuestas de los campesinos y las campesinas, de los trabajadores y trabajadoras, en fin, de todas las luchas postergadas por siglos de nuestro pueblo. Apenas llega el comandante Chávez, se hace este proceso de transformación, de romper con el modelo, el marco jurídico de la oligarquía heredado del colonialismo, y iniciar un proceso de transformación del marco jurídico en función de los derechos del pueblo. Inmediatamente hay que llevar eso a un ejercicio, no puede estar en una ley porque si no es letra muerta. Y te comenté que una de las primeras formas de organización fueron los comités de tierra urbana. En cada comunidad, el pueblo, la comunidad se organizaba porque la gente vivía en territorios de los cuales no era propietario. Así que se comenzó a agrupar la gente para desarrollar una estrategia de apropiación de su tierra y además de decisión de construcción de un espacio colectivo. Es decir, restablecer la memoria, quiénes somos, cómo se constituyó, cómo llegamos aquí a esta comunidad, y luego la carta colectiva de los sueños, cómo la queremos, cómo la imaginamos, cómo diseñamos ese espacio de convivencia. Eso pasó con los comités de salud, eso pasó con los comités para la educación, todas las distintas misiones que se fueron desarrollando en el territorio por la deuda histórica gigantesca que se tenía con el pueblo venezolano. Inmediatamente, lo comenté en la intervención anterior, la premisa era a cada necesidad del pueblo tenía que surgir ante cada necesidad un movimiento que permitiera construir la respuesta. Y cada movimiento, una política, desarrollar una visión de Estado
para garantizar la transformación de esa realidad. Pero era necesario agrupar todas estas luchas y por eso surge el Consejo Comunal. Es el espacio de gobierno en el territorio que garantiza que todas y todos podamos conseguir respuestas colectivas. Necesitamos que todas y todos construyamos de manera colectiva el ejercicio de gobierno. La premisa de nuestra Constitución es democracia participativa y protagónica. En el artículo 5 de nuestra Constitución se establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y la ejerce de manera directa a través de todos los mecanismos de ley, de manera indirecta a través del voto. Es decir, la soberanía no es un voto. La soberanía es el ejercicio de poder en la cotidianidad de la vida, que es donde se realiza el ser humano. Entonces, el Consejo Comunal fue la agrupación de todos estos comités, del Comité de Salud, del Comité de Educación, el de la Vivienda, el de la Tierra Urbana, el Comité Productivo, cada una de las luchas y de los anhelos y de las propuestas y de las búsquedas, la cultural, todo se iba recogiendo en el Consejo Comunal, que se convertía en el espacio de gobierno allí en el territorio. No podemos lograr que el pueblo se convierta en protagonista y participe si no tiene las herramientas y si no tiene la experiencia que primero es dando tropiezos, es aprendiendo a caminar con nuestros pies, pero es romper con toda la cultura de la dominación que necesita a un pueblo que sea una especie de convidado de piedra que participe cada 5, cada 6 años en un proceso electoral donde delega su soberanía, donde delega su voluntad y la mayoría de las veces esa voluntad y esa soberanía es escamoteada. Entonces el Consejo Comunal es el primer paso para lograr ese ejercicio de gobierno. ¿Qué había que hacer en el territorio? Los distintos comités se tienen que poner de acuerdo. Bueno, ¿qué priorizamos? ¿Es la salud? ¿Es la educación? ¿Hay que recuperar la escuela? ¿Cómo planificamos? ¿Cuál es el presupuesto para desarrollarlo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, el Estado fue generando políticas para garantizar ese nivel de autonomía, de soberanía del pueblo en la toma de decisiones y en el desarrollo y en la ejecución de las políticas. Esto no es una cosa así lineal, ¿no? Hemos construido leyes, ley del Consejo Comunal, ley de comuna, son leyes orgánicas, ley del poder popular, ley del sistema económico comunal, porque el pueblo producía, pero luego eso caía dentro del sistema capitalista que es absolutamente voraz y brutal, y lo que se producía con financiamiento, subsidio, participación popular, terminaba en la lógica luego del mercado. Entonces había que lograr tener un circuito económico virtuoso, un sistema que permitiera que lo que se produjera, se procesara, se distribuyera y se comercializara desde la premisa comunitaria, solidaria, comunal. Y esto ha sido una tarea difícil, no es para nada sencilla, es desaprender lo viejo, construir lo nuevo y tener como palanca importantísimo para el desarrollo de toda esa experiencia al Estado, a un gobierno que acompañe, que escuche y que garantice que el pueblo tenga con qué realizar esta tarea. No es nada fácil porque es romper con el viejo modelo, ¿no? El Estado burgués, el Estado representativo, que todavía permea o sobrevive en las instituciones, convierte, a veces no es ni conscientemente, pero termina tratando de protegerse y ve en lo popular una amenaza, y ve en esto que emerge como el nuevo poder una cosa que te desplaza. Pero al margen de esas contradicciones, los avances fueron extraordinarios. Por eso el bloqueo, por eso las sanciones, por eso el sabotaje, porque si en medio de todas las contradicciones logramos avances tan grandes, pues entonces el ejemplo
para los pueblos del mundo, de que los pueblos pueden, de que los pueblos saben, que no necesitan a la oligarquía, que no necesitan un gobierno dictatorial ni opresor que determine su vida, sino que se puede desarrollar efectivamente poder y se puede ejercer, y eso nos va a permitir una vida plena, el vivir viviendo, la convivencia equitativa, igualitaria, solidaria. Eso es realmente un elemento que se convierte, como dice el decreto de Barack Obama ratificado por Trump y por Biden, en una amenaza inusual y extraordinaria. Pero el Consejo Comunal es esa puesta en práctica concreta de delegación, o mejor dicho, de transferencia de poder al pueblo para el ejercicio de gobierno en el territorio. Y ha sido una búsqueda constante. Hay que lograr que la toma del poder o la toma del gobierno se traduzca en poder para el pueblo. Y no que la toma del gobierno sea para oprimir al pueblo, sino que si tomas el gobierno es para liberar la potencialidad extraordinaria, que es la única que nos va a permitir construir una verdadera sociedad justa, igualitaria, amorosa, para la vida y no para la muerte, que tiene que ser justamente el espacio de la libertad que nos permite el poder popular, el pueblo gobernando. Y esto desde la premisa de, en el caso del gobierno, mandar obedeciendo al pueblo y garantizando esa transferencia del poder al pueblo. Estos comités que desarrollamos a lo largo de la revolución, desde el inicio, que se constituyeron luego en consejos comunales, pasan a una entidad de poder superior que es la comuna, que es un espacio de agregación de estos consejos comunales para desarrollar políticas que a veces tienen mucho más peso que los municipios y a veces están vinculadas a espacios territoriales que trascienden gobernaciones, porque hay comunidades donde está, en el caso, te digo, en Venezuela, hay comunas que terminan más cercanas del Zulia, de Táchira, de Mérida, 5 estados convergiendo en un territorio, porque esa comuna, esa población está allí, y esa población no puede estar al margen. Esa población también tiene que ser epicentro, tiene que poder desarrollar sus propuestas, sus anhelos y sus búsquedas como protagonistas de una nación. Entonces, esto tiene mucho que ver con las raíces de nuestra revolución, con el maestro Simón Rodríguez, que hablaba de la toparquía, el poder de la gente en el lugar. Y esto es un anhelo de quienes fuimos invadidos y colonizados. No podemos ser periferia. Cada espacio de vida es un espacio de protagonismo. Y esos son los consejos comunales y las comunas. Desde luego creo que todos los que nos están escuchando desde aquí, desde esta vieja Europa, estarán muy interesados en seguir profundizando en el experimento, y bien harían algunos izquierdistas que pretendieron en su momento dar lecciones a Venezuela en ir y escuchar y traernos aquí un poquito de eso, porque la verdad que haría falta un poquito más de esa democracia real, de ese poder popular. Y esa concienciación del pueblo venezolano, esa puesta delante del verdadero poder popular, se materializó también ante una agresión desesperada, diría yo, del imperialismo estadounidense contra Al Saab en lo peor de la pandemia. No sé cómo se vivió esa campaña para su liberación, que desde aquí consideramos ejemplar, porque fue sostenida en el tiempo, pero sostenida por el propio pueblo, que sabía que se estaba atacando a uno de los suyos para intentar hacer que la vida de los venezolanos en momentos duros fuera más llevadera. Sí. El bloqueo tiene una cosa muy perversa que impide al Estado poder adquirir las cosas esenciales para la vida de nuestro pueblo. Todo lo que significa alimentos, todo lo que significa medicina, todo lo que significa también el mantenimiento de la infraestructura, de los servicios, el desarrollo de nuestra empresa petrolera, todo lo que debe ser adquirido por el Estado está impedido, ¿no?
por lo cual o no podemos adquirirlo o nos cuesta 30, 40, 50 veces más. A veces lo perdemos en el camino, logramos comprar y luego inmediatamente hay un bloqueo físico naval que termina robándose lo que nosotros adquirimos. Así que el único mecanismo que nos han dejado es, y que además está muy bien pensado por el imperialismo, es que los privados sí pueden hacer algunas compras, ¿no? Entonces, esto para debilitar lo público en el imaginario social y colectivo, debilitar al Estado, que era el propulsor, la plataforma para impulsar el ejercicio soberano del poder por parte del pueblo, debilitarlo de manera que lo privado se fortalece y lo público se debilita. Un poco para que el proyecto bolivariano, revolucionario, de chavista, quedara como un fracaso. Entonces, el único mecanismo a través del cual podíamos abrir, igual costándonos muchísimo, pero abrir algunos espacios para traer medicamentos, alimentos, mercancías, repuestos, es justamente a través de los privados. Y aquí este hombre, Alex Saab, asumió, siendo un empresario, la labor diplomática muy arriesgada y muy, muy solidaria de, a través de los mecanismos que se abrían, generar un espacio para que poder adquirir para el pueblo, para que el gobierno pudiera distribuir alimentos y medicamentos. Él puso su vida en función de eso y fue castigado brutalmente. Creo que fue más castigado por ser alguien que venía del empresariado y que se la jugó con el pueblo venezolano y con la revolución bolivariana, como para que más nadie lo hiciera. Y fue brutal esta acción, porque fue, no me importa el marco jurídico internacional, no me interesa, terminaron dándonos los gringos en la cara, no me interesa el marco legal, no me interesa la diplomacia, puedo hacer lo que me da la gana, compro jueces, policías en cualquier lugar, compro gobernantes y secuestro personas y además me burlo y te culpo. Esto fue muy duro, muy doloroso, porque alguien que se arriesga, que se expone, pero que además no era alguien que venía de una corriente revolucionaria, era alguien que se comprometía por solidaridad, pero además por convicción de ver el esfuerzo titánico de nuestro presidente por garantizar la vida de nuestro pueblo. Entonces, esto fue muy duro y creo que sí es muy aleccionador tener presente que cuando uno no se rinde, derrota al enemigo. Lo más importante ante la represión brutal del imperialismo y su amenaza de muerte y de guerra es no rendirse. No rendirse. Eso es la determinación que garantiza la victoria. Jamás quebrarnos ante la amenaza. El intento de la amenaza o lo que pretende la represión no es solamente tu muerte, sino que tú mismo termines decretando tu derrota. Y eso no ha podido a imponerlo el imperio ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Nicaragua, y es vital que sea una especie de mantra que tengamos los pueblos. Sí se puede, con dignidad, con valentía, pero sobre todo con amor, porque el amor fue lo que movió esta acción, la lealtad a esa familia toda que nos ayudó, el reconocimiento a su fortaleza porque no se dejó comprar, porque no dejó que lo utilizaran a Alex Saab para hablar de la revolución, para acusar, sino que se mantuvo firme a pesar de que no había ninguna posibilidad dentro del poder brutal con el que se muestra el imperio de lograr la libertad. Él se mantuvo firme, con coraje, y confió en la revolución, confió en el presidente, confió en el pueblo venezolano. Y ese acto de confianza y de lealtad fue respondido con constancia, con determinación y con la victoria del pueblo. Logramos sacar del fauce, de las fauces del monstruo, de las entrañas del monstruo,
a un patriota latinoamericano y a un hombre valiente y digno. Entonces, creo que es una lección histórica. La aprendimos de Cuba con la liberación de los 5 héroes cubanos. Sí se puede. Mientras haya convicción y firmeza, el enemigo no nos derrotará. Y me gustaría también preguntarte por la mujer venezolana, el papel de la mujer venezolana en la revolución y los logros que la propia revolución bolivariana de Venezuela ha tenido en materia de igualdad y en materia de un feminismo realmente revolucionario. Así como decía que no habríamos podido enfrentar el bloqueo sin esa organización del poder popular, esta democracia revolucionaria no sería posible sin la participación activa, protagónica, masiva de la mujer. Ha sido determinante. Desde el primer día, desde que apareció Chávez, y digo el primer día porque en el momento que el comandante presidente Chávez fue detenido el 4 de febrero del año 92, luego de la rebelión cívico-militar, donde el pueblo todavía estaba un poco así como, bueno, ¿qué es esto, no? Hacía muy poco que el pueblo había sufrido una de las masacres más brutales de nuestra historia, que fue la represión contra el Caracazo, el levantamiento del pueblo contra el Fondo Monetario Internacional y las políticas del Banco Mundial. Y en 2 días, 27 y 28 de febrero, más de 3.600 personas fueron asesinadas. Asesinando a una población civil indefensa, y esto estaba muy fresco en la memoria. Así que el comandante Chávez, cuando aparece el 4 de febrero, la gente todavía estaba a la expectativa, ¿cómo que un militar se levanta a favor del pueblo? Pero él dijo algo que no solo lo que dijo, sino lo que hizo, porque tú puedes decir muchas cosas, pero si no va acompañada con la acción, y él sacrificó su carrera militar, su vida, en función de reivindicar la lucha del pueblo. Y ese día dijo, no logramos los objetivos por ahora, por lo cual fue un mensaje de esperanza. El país se va a enrumbar a un destino distinto. Este movimiento bolivariano, lo que él le dio un nombre, una identidad que está como en las raíces, en la sangre de nuestro pueblo, y asumió la responsabilidad plenamente de lo que se había hecho. Esto fue determinante, y digo que desde ese momento las mujeres, sobre todo el pueblo venezolano, mayoritariamente se identificó, porque se identificó con algo que le era común, con el coraje, con el sacrificio, con la responsabilidad y con la esperanza, con todos esos valores que dijo en pocas palabras. Pero allí las mujeres fueron determinantes. Desde ese día, el movimiento de mujeres a favor del proceso empezó con muchísima fuerza y ha sido determinante. Toda la construcción de poder popular, consejos comunales, comunas, los distintos comités que se organizaron, puedo decirte que en más de un 70% están constituidos por mujeres, porque la mujer es la que sobre todo ha resistido en el territorio toda la política genocida, imperialista, la que sufrió los dolores más grandes del modelo instaurado en nuestra América. Así que esas mujeres dieron en la revolución bolivariana y en el comandante Chávez una esperanza que nos convocó a todas. Y la respuesta del presidente Chávez también fue extraordinaria. El primer presidente en el mundo, la primera persona con esa jerarquía que asumiese las banderas del feminismo en el mundo fue Hugo Chávez. Se proclamó feminista y además nos dijo, no hay socialismo que no sea feminista. Tampoco puede haber feminismo verdadero que no sea socialista. Y eso pasó por un reconocimiento de la historia, del papel de las mujeres en la guerra de independencia y en las luchas heroicas de nuestro pueblo. Por primera vez llegaron al Panteón Nacional de la República las mujeres. Y no solo las mujeres afro, las mujeres indígenas, las invisibilizadas. Y se crea el Ministerio de la Mujer, se crea el Banco de la Mujer, se comienzan a hacer leyes para erradicar la violencia de género.
y se genera toda una política dirigida a fortalecer el papel de la mujer en la sociedad. Pero si habláramos de la construcción de poder, ese poder popular como poder fundamental, en su mayoría lo dirige justamente la mujer. Enlazo con la pregunta que todos estarán haciendo ahora mismo. Se han convocado ya elecciones presidenciales de cara al 28 de julio de este 2024 y la pregunta es, ¿cómo encara a día de hoy la revolución este nuevo proceso electoral que, si bien no es la política real, la política que realmente incide en la población, tiene un peso particular por esos continuos ataques que se hacen desde el imperialismo, pero también desde una posición en muchas ocasiones realmente agresiva, ya no contra la revolución, sino incluso contra la propia población venezolana? Sí, todo proceso electoral encarna dificultades cuando es un pueblo bajo ataque, ¿no? El bloqueo y toda esta guerra híbrida, multifactorial, ha generado heridas profundas. Una parte de nuestra población está muy afectada. Cosas que habíamos logrado como conquistas y avances. Venezuela cumplió las metas del milenio antes que ningún otro país. Logramos avances enormes, pero sí, el bloqueo ha hecho daños duros, por lo cual los procesos electorales, que son consultas, que no es solamente el daño que te haga el bloqueo, sino las campañas mediáticas, toda la guerra híbrida para generar miedos. Venezuela además está rodeada, ¿no? Por mucho tiempo el paramilitarismo colombiano generó también daños importantes. Una parte de nuestra población terminó en este tema de la migración, que se le planteaba la idea de que en otro lugar sí hay la posibilidad de hacer los sueños y no aquí, no tú y no ahora. Entonces, claro que hay heridas profundas y claro que afectan. Por eso todo el proceso electoral, desde la lógica, además, burguesa, pudiera ser una amenaza para las revoluciones que se enfrentan a un enemigo que no cesa nunca de atacar y que ha diseñado como su estrategia fundamental una maquinaria de muerte y una maquinaria de mentiras, de manipulación constante y de aislamiento. Entonces, no es que es una cosa sencilla, pero increíblemente, Venezuela ha enfrentado ya eso, ya vamos esta es la elección número 30. Hemos hecho procesos electorales en las circunstancias más adversas y además con un sistema electoral que es de los más avanzados del mundo. La Fundación Carter ha declarado en varias oportunidades que Venezuela tiene uno de los sistemas electorales más transparentes del mundo. Nosotros logramos primero hacer un sistema electoral electrónico que es auditable en todos los niveles, antes, durante y posterior al proceso del voto. Además, garantizando a través de la huella de que cada ciudadano sea un voto. Se ha ampliado, porque antes de que llegara la Revolución Bolivariana, el sistema electoral estaba diseñado para que las grandes mayorías populares no participaran en el sistema electoral. No tenían ni siquiera la condición de ciudadano. Nuestro pueblo no tenía la cédula de identidad que le permitía el ejercicio del voto. Los centros electorales estaban en las zonas privilegiadas y no en las comunidades populares. Y además, luego que podías enfrentar todo eso, era un mecanismo tan fraudulento donde el acta, decían ellos, mata al voto. Es decir, lo que se terminaba decidiendo en el acta no tenía nada que ver con lo que la gente había depositado en las urnas. Entonces, en Venezuela, la Revolución Bolivariana tuvo como uno de sus primeros objetivos fortalecer el sistema electoral, convertirlo en un poder, que además es una propuesta del padre Bolívar, que veía también la necesidad justamente de que el pueblo ejerciera su voluntad y pudiera desarrollarse un mecanismo para la participación plena del pueblo.
Así que nosotros tenemos un desarrollo en este tema electoral importantísimo y ejemplar. Se logró la cedulación de toda la población, que tuvieran su identificación para ejercer el voto. Se garantizó la multiplicación de los centros electorales en todo el territorio. Se garantizó la automatización del voto para tener un resultado inmediato. Y además se desarrolló todo el mecanismo de transparencia del proceso con auditoría en todos los niveles. Entonces, hemos convertido el proceso electoral en una tarea fundamental de la revolución. Y esto lo digo porque para Venezuela, convocar procesos electorales para la revolución bolivariana no es una cosa que nos cuesta, que nos pesa, sino que lo entendemos como una de las tareas fundamentales, porque la revolución se hace con un pueblo completo. Y solo juntos, conscientes, comprometidos, podemos mantenerlo. Por lo cual hemos trabajado incesantemente en garantizar la transparencia del sistema y en garantizar la organización popular para ir a esta contienda, a esta batalla y a esta fiesta, como decimos nosotros, electoral. Así que desde el año antepasado, ya en el Partido Socialista Unido de Venezuela, igual que el Gran Polo Patriótico, venía trabajando en cómo logramos, en medio de circunstancias tan adversas, de guerra multifactorial, de ataques, de bloqueo, podíamos fortalecer la defensa de la voluntad del pueblo. No es solamente, en este caso te digo, con el desarrollo de nuestra revolución vive en campaña. Es una campaña por la vida. Es una campaña por transformar la conciencia, es una campaña por lograr la soberanía, no es una campaña electoral, es una campaña permanente por ser un pueblo libre y además por apostar a la patria grande, a la construcción de la patria grande latinoamericana y por hacer una revolución. Entonces, nunca nos quedamos en la idea de ya tenemos el gobierno y aquí para todo, ¿no? Entonces, no es solamente el desarrollo de las misiones, las grandes misiones, garantizar que cuando nos golpean una de las misiones para poder llevar educación o de llevar salud, transformarla de manera que podamos enfrentar la adversidad garantizando el derecho, sino que el presidente Nicolás además ha ido creando nuevas formas de agrupación de las misiones. Por ejemplo, para la mujer se crea una nueva misión y esta, con todas las conquistas que vinimos haciendo a lo largo de 25 años de revolución, agruparlas en una que nos permita potenciar todo eso y avanzar como mujeres, como jóvenes, como campesinado, como trabajadores, todo el pueblo garantizando que las conquistas se potencien. Y esto dentro de un marco de transformación. En primer lugar, el Plan de la Patria 2430 que se está debatiendo en el seno del territorio. Se está escuchando las propuestas de la gente, los planteamientos, las denuncias, las búsquedas de los anhelos. El plan de gobierno es un plan colectivo, se construye de manera conjunta y tiene además continuidad, porque nosotros hemos venido debatiendo a lo largo de todos estos años los planes de la República, desde el proceso constituyente primero que hicimos en el año 99. Nunca se ha decidido como de manera aislada, desde una oficina, desde un grupo de ministros, desde un bufete de abogados. Se ha discutido con el pueblo y se ha desarrollado políticas que son producto de la consulta. Pero además, como te decía, también entendemos que el escenario electoral exige enfrentar no a la derecha del país, exige enfrentar al aparato de poder mediático y bélico más violento que haya tenido la humanidad, y es el gobierno de los Estados Unidos. Todo eso allí financiando ONGs, financiando falsas iglesias, financiando grupos delincuenciales, financiando todos los mecanismos que permitan debilitar al proceso revolucionario. Es decir, no es solamente el bloqueo y las, entre comillas, sanciones, es que a lo interno tienen planes de sabotaje y tienen actores que
pretenden debilitar a nuestro pueblo. Así que nosotros vamos conscientes de que esa es la batalla que vamos a enfrentar. Y nuestro pueblo se ha ido organizando. En el partido, nosotros hemos escogido a cada equipo de calle, en cada calle. Estamos hablando de más, en este caso, de casi 300.000 calles, de más de 44.000 comunidades, de más de 13.000 unidades de batalla, todas esas organizadas en el territorio. En cada calle hay un equipo organizado para atender las luchas, los anhelos y la organización popular en ese territorio. Ahorita lo estamos ampliando. Los 4 compañeros y compañeras que conformaban ese equipo se amplían a 10. Eso en las calles, igual que los equipos de comunidad. Cada comunidad de nuestro país tiene una organización del partido desarrollando, trabajando la política y acompañando las luchas del pueblo. Y esa organización está ahí para defender, para trabajar, está vinculada a la milicia, está vinculada a las misiones, está vinculada a la formación política y también a la defensa del territorio y a la defensa del voto. Nuestro pueblo se ha preparado para ser testigo, para defender el voto, para acompañar a cada uno de los hombres y las mujeres que van a ejercer ese derecho, para que nadie se quede solo. Lo asumimos de manera colectiva y asumimos que esa batalla electoral es una batalla por la vida. No es para nosotros un evento electoral el espacio de ejercicio de la democracia, pero es determinante derrotar al enemigo en ese escenario para seguir construyendo democracia revolucionaria, para seguir construyendo la democracia participativa y protagónica. Entonces, estamos trabajando como partido en la unidad, y es una unidad férrea. En este momento logramos postular desde cada una de las calles de nuestro país, desde cada comunidad y desde cada VC, proclamamos y logramos postular como candidato de nuestro partido al presidente Nicolás Maduro, en unidad perfecta, debatiendo, discutiendo, argumentando, en medio de las dificultades, entendiendo la adversidad que hemos tenido que enfrentar, pero en unidad absoluta. Y ahora vamos por más unidad. Ya no es solamente lo interno del partido, es garantizar el gran polo patriótico, los partidos de izquierda que son parte del proyecto bolivariano, los partidos de izquierda que se suman a la defensa de la patria. Y estamos en este momento estableciendo una estrategia para sumar a sectores que aún no siendo chavistas y aún no siendo revolucionarios, no quieren guerra, no quieren violencia, no quieren que el país vuelva a ser avasallado por un imperialismo que no tiene límites. Hay muchos sectores que, siendo adversarios de la revolución, han vivido en carne propia lo que ha sido la política genocida del gobierno de Estados Unidos. Y a ese sector también lo estamos llamando a la unidad. Así que para este momento electoral, que para nosotros es una prueba importante de conciencia, de unidad y de fuerza, de determinación y de lucha, nosotros estamos convocando a la unidad absoluta, a la movilización y a la conciencia del pueblo. Sabemos que no es un enemigo sencillo. La derecha, la oposición venezolana es una oposición fascista, pero es una oposición muy debilitada y muy dividida, con intereses muy mezquinos, pero tienen un amo, tienen un dueño que los unifica y que los financia. Así que sabemos que lo que vamos a enfrentar es al imperialismo estadounidense en esta contienda electoral. ¿Y crees que realmente en algún momento esa oposición fascista venezolana, los núcleos más radicales de la misma, dejarán esa estrategia, podemos decir, de cipallato, de subordinación a Washington y empezarán a ejercer una política, digamos, más, no sé si catalogarlo de patriótica, pero sí más digna, dejar de lado la violencia y escuchar a su pueblo y confrontar con ideas y no con sabotajes, con tácticas que podemos tildar casi de apátridas, de no querer a su propio pueblo? Bueno, a ver, la esperanza es lo último que se pierde, pero realmente hay un sector de la derecha, que es el sector más oligárquico,
que nunca va a estar de acuerdo con la revolución, que nunca va a estar de acuerdo con la autodeterminación de nuestro pueblo, porque es un sector absolutamente dependiente, colonizado, y más que colonizado, dependiente, sus intereses de clase son antagónicos con la independencia de nuestro pueblo. Es decir, siempre han despreciado a nuestro pueblo, y eso es así desde la colonia. Es el mantuanaje que ha despreciado nuestro mestizaje, nuestra condición indígena, afro y trabajadora y popular. Es decir, han despreciado a la gran mayoría del pueblo venezolano y latinoamericano. Entonces, con esa clase oligárquica y tan pitiyanqui, es casi imposible. Su naturaleza se lo impide. Pero sí hay sectores de derecha que han venido como transformándose ante la evidencia de esta política tan criminal, imperialista y de la absoluta incondicionalidad de la derecha fascista a estos intereses genocidas. Hay una derecha que, aún siendo opositora, no está apostando a la violencia. Es una derecha que tiene su familia en el país, que tiene sus intereses en el país, y que aunque adverse la revolución, no quiere la muerte y la destrucción de la patria. Entonces, hay un sector que se está allí surgiendo, pero yo diría en este momento que el que tiene más peso político por el financiamiento y por el poder mediático es el sector fascista y oligárquico, como el contrincante y el operador imperialista dentro del territorio. Entonces, ahí en ese sector de la oligarquía es muy, muy, muy difícil que haya cambio, a menos que surja de verdad un milagro. Realmente ese milagro en cierta medida está también a las puertas con ese mundo multipolar naciente. No es un milagro, sino que es un trabajo de muchos pueblos en contra del imperialismo, en contra de quienes pretenden arrebatarle la soberanía, pero no sé cómo enfocan desde Venezuela ese mundo que está naciendo, si no es que ya ha nacido ya y que empieza a dejar atrás a esos monstruos del viejo mundo. Mira, en el 2011, el comandante Chávez, 2011-2012, para las elecciones del 7 de octubre, el plan de la patria que debatimos, porque nuestros planes de gobierno son debatidos primero antes de ser propuesta electoral, son debatidos en todo el territorio y por parte de todo el pueblo. Ahí, de puño y letra del comandante Chávez, hay 5 objetivos históricos. El número 1 es la independencia. No hay forma de desarrollar a nuestro país si no somos independientes, si no somos capaces de decidir nuestro destino. El objetivo número 2 es el socialismo. No hay forma de construir justicia, igualdad, ni siquiera independencia, si dependemos de un modelo que es capaz de venderse y de traicionarlo todo, como es el capitalismo. Su voracidad es absolutamente negadora de la independencia y negadora de la vida, por lo cual el socialismo era en ese momento, cuando definíamos los objetivos históricos, nuestro segundo objetivo histórico. Y el tercero tenía que ver con la Venezuela potencia. Pero Venezuela se veía potencia, desarrollar todas nuestras capacidades dentro de la gran potencia latinoamericana. América Latina no puede ser verdadera y plenamente libre hasta que no se una. Y eso lo tenía claro Bolívar y Miranda y Sucre y San Martín y O'Higgins y luego Martí, todos y Sandino. Es la unidad latinoamericana lo que nos va a permitir en nuestra plena independencia y nuestro absoluto desarrollo. El tercer objetivo histórico te decía que era la Venezuela potencia, la gran potencia latinoamericana. Y el cuarto objetivo histórico, que se convirtió en ley de la República como plan de la patria y además es ley constituyente, es el mundo multipolar y pluricéntrico. Esto está en nuestra Constitución como ley constituyente a partir del Plan de la Patria desde el año 2012. Pero eso tiene una historia aún más allá. Así que el tema multipolar y pluricéntrico para nosotros es centro de nuestra política y es nuestro anhelo. El quinto objetivo histórico es salvar la vida en el planeta, es decir, cómo logramos ante el modelo depredador y destructor de la vida,
lograr una visión ecosocialista, transformadora, que respete a la madre tierra, a la Pachamama. Pero te digo esto porque no concebimos la posibilidad de la verdadera autonomía, soberanía, independencia y desarrollo si no es en un mundo multipolar. En una dictadura mundial es imposible. El mundo unipolar, hegemónico, es contrario a la vida, es contrario a la posibilidad de la paz y de la democracia entre los pueblos. Y esto, ahí te digo, vamos más atrás, era un anhelo de Bolívar. Bolívar hablaba de equilibrio del universo. Decía, es aquí en nuestra América que surgirá la respuesta a la misteriosa incógnita, decía Bolívar, del hombre en libertad, del ser humano en libertad, porque Europa ha hecho todo para oprimir, pero no para garantizar la libertad de los pueblos. Y Bolívar se imaginaba justamente que teníamos que construir un mundo equilibrado, que rompiera con estas dictaduras, con el modelo colonialista y con la barbarie de dominación contra los pueblos. Así que esto forma parte constitucional, es decir, es inherente a la concepción bolivariana, a la diplomacia bolivariana y al anhelo de justicia, de igualdad y de vida que concebimos en la revolución bolivariana. Y quiero decirte, en el año 2000, apenas llegaba el comandante Chávez al gobierno en el año 99, en el 2000 se hizo la cumbre de presidentes en Quebec, en Canadá, y ahí se estaba definiendo con el apoyo unánime de todos los presidentes del continente en la aplicación del ALCA, Área de Libre Comercio para las Américas. Era la hegemonía absoluta y total de Estados Unidos, de su gobierno, desde Alaska hasta la Patagonia. Era el control de todo el mercado, el comercio mundial entre el Pacífico y el Atlántico. Era el control de las fuentes energéticas, de las fuentes de agua, biodiversidad, de minerales estratégicos más importantes que se tengan en el planeta. Toda allí en manos de los gringos. Eso era el ALCA y estaban firmando todo, porque el único que no firmaba era un hombre extraordinario, un gigante también, pero que no era invitado a las cumbres, estaba en ese momento solo, aislado. Pretendían derrotarlo y se levantaba como una especie de llama, de dignidad, que era Fidel Castro Ruth, el único que se ponía, pero todos estaban firmando. Y en ese momento, en Quebec, cuando se estaba desarrollando esa estrategia que además eliminaba las Fuerzas Armadas de todos nuestros países para quedarnos con una sola, las marines gringos, en ese momento se levantó la voz de Hugo Chávez, que trajo a Bolívar de vuelta y dijo, hay un pueblo que no está siendo escuchado. Aquí en torno a nosotros hay barricadas, porque los pueblos se niegan a esto. Y en 5 años, en menos de 5 años, en Mar de Plata, el ALCA se fue al carajo. Esa es la visión del mundo multipolar. Venezuela cumplió un papel estratégico, determinante, para que este mundo que se está dando ahorita tuviera la posibilidad de realizarse. Porque en aquel momento la debilidad de Rusia, hasta la debilidad de China era enorme. Estábamos en una situación donde se había decretado fin de la historia, fin del mundo, pues era el neoliberalismo salvaje, el único escenario y posibilidad de desarrollo de la humanidad. Y Venezuela levantó su voz. En el año 2000, Venezuela hizo la primera cumbre de la OPEP después de que había estado destruida la OPEP. Ya no había posibilidad. Cuando llegó el comandante Chávez al gobierno, el barril de petróleo estaba a $7. Desmantelada la OPEP porque se saboteaban todas las cuotas de producción. Uno de los primeros que la saboteaba eran los gobiernos lacayos que había habido en Venezuela hasta ese momento. No había posibilidad de que Rusia levantara la fuerza productiva con un petróleo por el piso. ¿Y qué hizo Hugo Chávez? Hugo Chávez se fue a cruzar el desierto, se reunió con Saddam Hussein, logró que los iraníes y los iraquíes se encontraran en una misma mesa y se hizo la cumbre de la OPEP aquí en Caracas, estando Venezuela en una situación durísima, pero eso abrió un escenario fundamental, estratégico, para lograr recomponer los países petroleros
y eso desplazó la estrategia que tenía asfixiante los Estados Unidos contra los países productores de petróleo. Así que ese retomar la OPEP en ese momento ha sido clave para el desarrollo de este mundo multipolar que tenemos hoy. Y cuando nos volvieron a dar un golpe durísimo en el 2017, entonces el presidente Nicolás Maduro llamó a la cumbre OPEP Plus. Y ya no solo eran los países de la OPEP, sino que se sumó Rusia y se sumaron otros países productores y logramos de nuevo estabilizar el mercado derrotando la estrategia norteamericana. La revolución bolivariana, por el hecho justamente de ser bolivariana, por ser herederos de las luchas mirandinas, es multipolar y pluricéntrica. Es para nosotros la única garantía de paz, de equilibrio y de democracia en el mundo. Y no quisiera despedir esta entrevista. Sé que las revoluciones la hacen los pueblos, pero sin recordar esa figura de Hugo Chávez, un legado que sigue vivo en la lucha de integración regional de América Latina, sigue vivo en sus palabras en torno al conflicto en Palestina, y a día de hoy no sé cómo se sigue viviendo ese legado, cómo se sigue aplicando, empapando al pueblo venezolano. Chávez, él lo decía y hoy lo decimos nosotros, Chávez no es un hombre, Chávez es un pueblo. Y en las calles la gente corea, Chávez no murió, se multiplicó. Chávez es la síntesis de una historia y para nosotros está más vivo que nunca y su pensamiento está más vigente que nunca. Y una de las cosas que está presente justamente en este momento, en esta batalla que estamos dando, es el pensamiento de Hugo Chávez, la fuerza y el ejemplo de Hugo Chávez. Y para nosotros, justamente ratificar esa candidatura del presidente Nicolás Maduro tiene que ver mucho con la lealtad que ha tenido el presidente Nicolás como líder obrero, como revolucionario, al pensamiento de Chávez y a este pueblo. Y el día 8 de diciembre del año 2012, el comandante Chávez nos dijo: pleno como la luna llena desde mi corazón, Nicolás, y nos convocó a que votáramos por Nicolás. En aquel momento fue un mandato de Chávez y lo asumimos en medio del dolor más terrible, en el medio de verdad de una de las conmociones que pueda tener un pueblo más grande, y lo logramos. Hoy lo tenemos más presente que nunca, pero Nicolás se ha ganado con su dignidad, con su valentía, con su coraje, hasta con su espíritu de no doblegarse ante ninguna amenaza, ante los intentos magnicidas, ante las amenazas más brutales, de no dejar de confiar en este camino, en el legado de Chávez, que es el legado de Bolívar, y en la historia de este pueblo, y en la fuerza, el coraje y el amor profundo de este pueblo. Así que Chávez está en nosotros. Para nosotros también defender a Nicolás es defender al hijo de Chávez, que ha dado muestra de que no se equivocó Chávez al darle esta enorme responsabilidad de conducir la revolución en medio de una agresión imperialista enorme. Agradecerte enormemente, Blanca, que nos hayas concedido tu tiempo, traernos la actualidad de la Revolución Bolivariana de Venezuela, y sabes que esta es tu casa, siempre que quieras, es un placer poder charlar contigo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de romper cercos mediáticos y tratar de llevar la verdad de Venezuela. Un abrazo gigante y una felicitación constante a ustedes por ser voceros de las luchas antiimperialistas y de la unidad de los pueblos. Vamos a la orden. Muchas gracias. Aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Simón Bolívar fue el primer hombre en todo este continente que vislumbró y alertó acerca de la amenaza
que el imperio norteamericano ya representaba para el futuro de nuestros pueblos. Una profecía prácticamente fue lo que Bolívar lanzó. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, y que ya Venezuela es un país ingobernable, que la OEA debe ya ir preparando una reunión para aplicarle a Venezuela la Carta Interamericana, que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo, bastante montaña hay aquí, bastante sabana hay aquí, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria libre! Compañeros, lamentablemente, por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. 30 años han pasado, en la rebelión permanente, un poder popular, para siempre. 30 años han pasado, en la rebelión permanente, un poder popular, para siempre. Caminando 30 años construyendo, sumando para el bienestar común del pueblo, más poder para la gente estamos pidiendo. Pa'lante vamos, compadre, aquí no hay miedo. Que se mire la burocracia, aquí tenemos que avanzar, juntándonos los de abajo para así poder llegar. Con Chávez y con Bolívar, siendo firmes en la idea. Venezuela, vamos arriba, mi bandera. 30 años han pasado, en la rebelión permanente, Ahora, un poder popular. La mujer combativa en pie de batalla, venciendo el bloqueo asesino. Se rompió la cadena, ya mi suerte es pesada, por el amor de la tierra. Se rompió la cadena, ya mi suerte es pesada, por el amor de la tierra. 30 años han pasado, en la rebelión permanente. por ahora. De aquel breve por ahora, esa frase que has dejado y del pueblo conmemora, una agenda soñadora de una causa en rebeldía, como fue en aquellos días la del general Zamora. Este pueblo que atesora tu heroísmo y conducción, la línea emancipadora que has hecho revolución, un espacio de inclusión, democracia y resistencia, paz y organización, perseverancia y conciencia.
podemos juntos lejos llegar, a los traidores dejar atrás. Son más de